Nos intentaron robar la mochila, miren cómo me la rompieron. Estoy toda lastimada en la pierna. Mucha gente nos decía que no demos papaya Acabamos de ingresar al Museo Botero, y a nosotros nos quería cobrar más caro. así que hay que tener mucho cuidado. Todo de oro. Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, hola. ¿Desde dónde estamos? Estamos en nada más ni nada menos que en la Plaza Bolívar en Bogotá. Estamos en la capital colombiana. Nos vinimos a recorrer un poquito y gracias a Dios nos tocó un día espectacular. Por acá atrás tenemos la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, acá el Capitolio y por acá la Alcaldía. Esta ciudad está a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. La verdad que ya estamos bastante mareaditos. Facu no, yo en realidad. A mí me pega el mal de altura, Facu no le hace nada. Y tiene 12 millones de habitantes, así que hay que tener mucho cuidado. Con el tráfico también, la verdad que fue bastante engorrosa la llegada de ayer, pero bueno, es una ciudad grande, ¿no? En Buenos Aires, en Argentina, pasaría lo mismo. En Córdoba a veces también pasa cuando vas. Y bueno, hay que acostumbrarse al ritmo de la ciudad. Nos recomendaron manejarnos en Uber o en colectivo, no sacar el auto directamente. Tutuca quedó guardada, después le vamos a mostrar dónde estamos parando. Por acá, por este lado, tenemos la estatua de Simón Bolívar. Al frente nuestro hay una feria que se debe armar, supongo yo, los fines de semana, donde venden todas artesanías y hay un montón de oferta de cosas. Bueno, acá estamos yendo por uno de los callejones, por una de las calles peatonales, digamos, del centro. Y ahí les vamos a mostrar. Está lleno de artesanos. Lleno de gente que vende cosas. Miren acá. Artesanías, comida. Estamos en el barrio La Candelaria, que es el más bohemio, el más pintoresco, como dicen acá, de Bogotá. Es el centro histórico de Bogotá. Miren acá estos collarcitos, aritos. Acá hay todas pulseras, más aros. Venden comida, bolsones. Miren, acá está Gabo, Gabriel García Márquez. Todo de Bogotá. Gracias. Acá tenemos esculturas de Botero, que ahora en un ratito vamos a ir al museo. Todas cosas de Colombia, mire, imanes, chocolates, de café, lapiceras, todo de Colombia. Acá venden discos de vinilo, gorritos. Yo quiero ese, miren. ¿Qué opinan? Ese está bueno con un shortcito. Acá estamos en altura, a Bogotá le dicen la nevera, por eso estamos bastante abrigados. Facu está en manga corta, igual yo soy más friolenta. Pero ahora hace calor. Sí, ahora hace calor, yo me estoy muriendo de calor. Encima estoy todo de negro, pero ese top estaba bueno. Acá hay un centro cultural de Gabriel García Márquez. Allá tenemos un cafecito Juan Valdés, como en todo Colombia que vemos siempre. Miren, más artesanías, bolsos. Nos estamos dirigiendo. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a conocer el famoso Museo de Botero de acá de Bogotá. Vamos a ir a conocer las obras de este famoso artista colombiano que yo personalmente no lo conocía mucho. Sofi sabe más. Botero se caracteriza por pintar personas y todos los objetos en realidad de forma obesa. Ahí se los vamos a mostrar. En realidad él es oriundo de Medellín. En Medellín también hay un museo, pero acá el de Bogotá dicen que es más grande, así que ahí estamos yendo a verlo. Miren, acá vemos justo acá todas pinturas y esta es una representativa icónica. Así, gente obesa, claramente este es Pablo Escobar. Creo, ¿no? Pablo Escobar es ese, ¿no? Puede ser que sea, no sé, la verdad. Mira, ¿ves? Acá hay más. Bueno, estas no las pintó él porque están en la calle. Pero así son las... ¿Es de la Mona Lisa? No sé, la Mona Lisa versión Botero. Son todas personas así gordas y todo pinta de esta forma. Así que ahí lo vamos a ver, es muy icónico de Colombia. Acá vemos que hacen un tour ahí como con un trencito abierto. La verdad que es súper lindo. Está ahí el hombre ahí hablando con el micrófono, todo bien explicado. Es un tranvía donde hacen el recorrido. Bueno, un tranvía. Acabamos de ingresar al Museo Botero, que es totalmente gratuito. Eso sí, yo no lo sabía. Y miren qué hermoso, ya estamos acá adentro en la sala. Acá vemos todo, acá tiene todos los cuadros y acá explica la obra, óleo sobre lienzo, y fue todo donado por Fernando Botero.
Botero donó 208 obras, 123 son de él y 85 son de artistas internacionales que eran de su colección, como Monet, Dalí y Picasso. Queremos ver si las podemos encontrar porque la verdad que nunca vimos una escultura de Picasso. Y uno pensaría que para poder ver esto tendríamos que pagar una millonada, y este museo acá en Bogotá es totalmente gratis. Lamentablemente todo lo que es la parte para ver las obras de Dalí, Picasso y Monet está justamente este mes cerrado por mantenimiento. Las obras más destacadas de Botero son la Mona Lisa a los 12 años y la pareja bailando, que esa no sé cuál es, ahora vamos a ver si la encontramos. Acá encontramos la famosa pintura, fue pintada en el año 1987 en óleo sobre lienzo. Dicen que esta es la más famosa y la de la Mona Lisa a los 12 años. Hermoso el recorrido, la verdad. Ahora nos vamos para el Museo del Oro, que está acá cerca. Al salir te revisan. Y Facu, que es el guía turístico, sabe para dónde tenemos que ir. No, en realidad no sé. Voy mirando el GPS. En este momento creo que tenemos que ir para aquel lado. La verdad que hay un montón de museos. Acá hay otro Museo del Arte de Miguel Urrutia. Tenemos también el de la Casa de la Moneda que está enfrente. Son todos gratis. La verdad que el del Oro no sé, pero lo vamos a averiguar. Bueno, y este barrio de la Candelaria le debe su nombre a la Virgen de la Candelaria, y también acá en el barrio podemos encontrar la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, y acá les vamos a estar dejando unas imágenes de lo que es por dentro de esta iglesia. Acá dicen que no te podés ir si no probás un trago en la parte que es el Chorrillo del Quevedo. Ah, ¿sí? Exacto. ¿Qué es lo que es? ¿Como una cantina? Como una calle, como una zona. Ah. Y bueno, después también tenemos un montón de recomendaciones de gente de acá de Colombia con platos típicos. Eso me tienta más. Bueno, ¿y qué te parece Bogotá? No tan distinta a ciudades grandes, ¿no? Está linda. Esta parte es el centro histórico, no vimos lo que es toda la parte moderna. Pero sí, la verdad que a mí me gusta. Pero yo me refiero a que... Miren, parada técnica acá en vivo con ustedes. Todavía no almorzamos nada. Son las 4 de la tarde casi. Miren esto. Vamos a ver si encontramos algo para comer. Acá tenemos... Miren, por favor. Estamos tentados de algo como esto. Después díganos en los comentarios si vale la pena o no. Nosotros ahora vamos a comprar algo como esto, creo. Algo rápido ya, porque ya no es hora de almorzar. Acá venden algo que es famoso, que se llama pan de bono, que es como un chipá de Argentina de queso, pero es gigante. A ver si lo podemos conseguir. Miren, entremos a la panadería y algo que me encantó a mí es esta gaseosa que es manzana postobón. Y esta colombiana, que uno lo ve así, piensa que es una cerveza, pero es re parecida a la guaraná brasilera. Es muy rica. Acá le llaman como... colas, ¿no? Eso, sí, algo. Colas. Bueno, acá tenemos estos juguitos que también ya los probamos, son re ricos, son re naturales. Mi único amor en esta vida, mi segundo amor en esta... No, el primero. Lo que yo quería decir recién con respecto a la ciudad grande es que mucha gente nos decía que no demos papaya, pero bueno, es como toda ciudad grande, no hay que estar regalándose ni nada por el estilo, siempre cuidado, siempre atento. ¿Qué es dar papaya? Porque los argentinos no saben. Que no te regales. No te regales, bichito pero sí de sabemos. luz. A mí si me dicen no des papaya, yo sé. Ah, él es colombiano. Nos fuimos del local de la panadería porque a la gente que estaba adelante le cobró un precio, y a nosotros, como nos vio con la cámara y hablando en otro idioma pero distinto acento, nos quiso cobrar más caro, así que nos fuimos. Vamos a ver si encontramos otro lugar. Sí, eso nos pareció raro, o sea, porque escuchamos el precio que le dijo a la señora que estaba antes y a nosotros nos quería cobrar más caro. Sí. Adiós. Y acá nos pedimos el famoso pan de bono, ahora lo vamos a romper para mostrárselo. Yo tengo arepas, Facu pan de bono con pastel de pollo, así se llama. Pastel de pollo, y nos pedimos 2 cafés. Esto nos salió 19.000 pesos colombianos. Acá está el cafecito, ven, y acá les quiero mostrar. Ven, como les digo, es como un chipá gigante. Súper rellena de queso. Dios bendiga las arepas. Lo que más nos gusta de Colombia son las arepas, ¿no? A mí me gusta más el café. Delicioso, miren. Y acá tenemos, miren,
brownie con helado. Les muestro más o menos los precios. El brownie sale 10.000 pesos colombianos, una ensalada de frutas 11.500, tenemos malteada 9.000. Acá tenemos un montón de bebidas que nunca habíamos visto. Esta también la queremos probar, se llama Kumis, dicen que es como un yogur. Y después tenemos esta que es agua con aloe vera, eso también me llama la atención. Pero bueno, ahora nos vamos a seguir recorrido porque ya hemos comido. ¿Para dónde vamos? Vamos para el Museo del Oro. ¿Qué hay ahí? Libros. Unos libros, estoy tentado. Quiero uno de Gabriel García Márquez, porque cuando vayamos a Cartagena está la casa de Gabriel García Márquez. Sí. Y yo quiero ir y decir... quiero decir... ¡Me asustaste! ¿De dónde eres? ¿De Argentina? Pibe. Mande saludos para Argentina. De Colombia para Argentina. Buen saludo. Hola, pibe. Me pegué un susto. O sea, cada tanto no, los colombianos por lo general son así, son buena onda. De alguna forma te hacen sentir integrado, no andas como, no te sentís como sapo de otro pozo. Y todo el tiempo nos dicen los ches, somos los che. Los Che del Camino, hubiera sido un buen nombre para el canal ese también. Creo que ya los vi igual, incluso creo que existen. Miren, estas muñequitas colombianas, acá hay bolsos, acá vemos que venden frutas. Nos estamos yendo caminando para el Museo del Oro. La verdad es que la oferta que hay acá en la calle es impresionante. Las vinchitas es... ¡Ay, me encanta! La de Colombia me gustaba. Sí, esas son las vinchitas que usan Las mujeres de la costa, ¿no? ¿Señas? Claro, sí, sí. Como les comentábamos recién, estamos yendo a ver si podemos ingresar al Museo del Oro y acá tenemos la iglesia San Francisco, acá al frente nuestro. No sé si está abierta. No, está... Ah, sí, está abierta, está abierta. La vamos a ver, así la mostramos a la gente. No se puede usar la cámara acá. Bueno, gente, nos fuimos de la iglesia San Francisco porque no se podía grabar adentro. Lo que vemos que venden acá en esta ciudad es un montón de libros y no están caros. Salen algo de 20.000 pesos colombianos y menos también porque te lo van bajando. La verdad que está bueno el precio. Aprovechamos para decirles que si todavía no te suscribiste al canal, te suscribas, es totalmente gratis. Te podés suscribir y dejarnos en comentarios qué te parece la ciudad de Bogotá, si nos recomendás algo, si viniste, si no viniste. Le das me gusta, te suscribís al canal para no perderte nada de Colombia. Y ahora podés entrar con nosotros, miren, al Museo del Oro. Vamos a ver cuánto sale la entrada y si podemos entrar. El Museo del Oro está abierto todos los días de 9 a 6 de la tarde, excepto los días festivos y domingos, que ahora hasta las 4. La entrada tiene un valor de 5.000 pesos colombianos y los niños menores de 12 y mayores de 60 no pagan. Y también, si quieres, por 8.000 pesos adicionales te venden el audio guía en inglés o en español. Bueno, apenas entras, lo primero que ves y que te llama la atención es como un caracol marino que dicen que le pegaron encima 7 láminas de oro. El caracol se degradó, pero las láminas de oro quedaron intactas. Miren, wow. Es todo de oro esto. Acá tenemos los mapas que explican territorios de bronce, territorios de oro y territorios de cobre. Acá te explica bien todo. Acá también vemos los diferentes sitios de Colombia que tienen oro, cobre, platino, plata. Acá está demostrado. Hay oro, platino, se ve todo ahí. Este museo tiene una curiosidad, que es el museo que posee la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo. Acá explican las técnicas de la orfebrería, que es con fuego. La verdad que si te pones a leer puedes estar todo el día acá adentro. Miren todas las piezas que hay, todo con láminas de oro. El museo cuenta con 34.000 piezas de oro y 25.000 objetos de cerámica, piedras y textiles, todas de diversas culturas colombianas, indígenas. Miren lo que son esos gorritos, acá hay como un indígena, todo de oro. Acá también te explica cómo reparaban antes, reparaciones antiguas, cuando se rompió una pieza de oro, por lo general con otra pieza de oro, las unían así. Acá tenemos más piezas, se hacen remaches del mismo material, eso explica. Acá tenemos una línea de tiempo con las diferentes esculturas en oro y que lo comparan con los eventos históricos. Por ejemplo, acá tenemos la creación del Machu Picchu. Acá estamos en después de Cristo, acá está Notre Dame, Tikal y todo esto de lo que es antes de Cristo. Esta línea de tiempo está buenísima. Lo que va comparando arriba son las distintas esculturas, cerámica, collar de concha de Magdalena, y lo compara con los diferentes hitos históricos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, acá muere Tutankamón. Todo esto es antes de Cristo.
Lo que nos llama la atención y lo que hablábamos recién es lo económica que es la entrada con respecto a la cantidad de piezas de oro que hay. En Perú dicen que es el museo más grande de oro que hay, no sé si en el mundo o en América, pero no fuimos porque salía como $20 la entrada. Está en Lima, pero este es gigante. Y una de las piezas más importantes de acá del museo es la balsa muisca, que es de las civilizaciones muiscas. Es toda una sala rodeada de oro, le llaman la sala de la ofrenda, es como todo interactivo, te ponen música y luces. Les vamos a dejar unas imágenes, pero no sé si se llega a apreciar porque estaba bastante oscuro, pero es lo más importante, una de las obras más emblemáticas de acá. Miren, acá en el último piso hay todo un mapa de Colombia. Bueno, nosotros hicimos todo este camino, estuvimos acá en el Cauca, ahora está acá en Bogotá. Lo que se ve acá perfectamente es que Colombia y Panamá están unidos. Lamentablemente no hay ruta, pero bueno, se ve perfectamente que están unidos. Lo que también leí es que acá en el museo se dictan talleres, ¿ven? Miren qué linda acá hay como una escuelita, se ve que acá hay mesas, allá hay unas canillas. Lo que se hace es que se dictan talleres para seguir promoviendo y que la gente tenga presente todo lo que es el patrimonio cultural. Salimos a la calle y la verdad que la temperatura desde que entramos al museo y cuando salimos cambió rotundamente. Está helado, encima hay un vientito que te... Tiene bien puesto el apodo de la nevera acá de Bogotá, ¿no? Sí. Ahora estamos yendo a otro lugar icónico de acá de la ciudad de Bogotá, que... No vamos a decir cuál es. No, obvio. Vamos a dejar ahí en suspenso. Vamos a dejar ahí en suspenso para que se queden en el video y le pongan me gusta y no olviden de suscribirse al canal. Ya hemos llegado al parque de los periodistas Gabriel García Márquez y acá tenemos la letra de Bogotá como para venir. Miren, sí. Qué pena que está toda rayada, ¿no? Sí, miren, voy a dar vuelta a la cámara. La típica letra para venir a sacarse la postal de Bogotá, pero está toda grafiteada. No, vamos a sacar una foto ahí. No me gusta cuando grafitean así los lugares, entonces. Sí, no una pena. Estamos buscando dónde tomar un teleférico. Ahí capaz tener una pista de dónde estamos yendo. Pero no lo encontramos, así que vamos a preguntar a alguien por acá que sepa. Allá estamos viendo unos policías, ellos seguramente saben dónde tomar. Bueno, gente, nos estamos volviendo ya para el departamento. La verdad que no pudimos ir a la Sofi tan angustiada porque recién nos intentaron robar. Nos intentaron robar la mochila, miren cómo me la rompieron. Rompieron toda la mochila, yo estoy toda lastimada en la pierna porque nos caímos. Se me perdió el reloj digital, que la verdad que no es nada, gracias a Dios, porque caímos. Veníamos bajando de Montserrat, que de hecho no subimos porque salía $8 la entrada cada uno y nos dijeron que no se puede filmar arriba. Sí se puede filmar con teléfono, pero no se puede filmar con cámara GoPro. Entonces no quisimos invertir porque no íbamos a poder mostrárselos. Y bajando, venían dos chicos caminando atrás nuestro y lo tiraron a Facu, que tengo esa imagen horrible, al suelo, y empezamos a revolcar con la mochila. Se la sacaron a la mochila, salieron corriendo, yo gritando porque adentro de la mochila teníamos la cámara, las tarjetas, la plata, la llave del departamento, la llave del auto, todo. No sé cómo, gracias a Dios, los ladrones se cayeron y soltaron la mochila. Yo solamente me lastimé la pierna y perdí el reloj, pero nada más. Así que bueno, ese fue nuestro día en Bogotá. Acá cerramos el video. Yo la verdad estoy temblando todavía. La recomendación es que el lugar es... Nosotros al momento de volver caminando dijimos, me parece que no es tan seguro. Y la verdad que no, hay lugares donde... No hay que andar de noche. No hay que andar de noche La caminando. ciudad es muy grande, no anden de noche en Bogotá. Nos vemos en un próximo video. Vamos ingresando a la famosa catedral. Brota la sal directamente de la pared y acá arriba, si pueden ver, hay estalactitas, no sé si se llegan a ver. Y ahora estamos yendo al spa que hay acá bajo tierra.